En aquel tiempo, los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Palabra del Señor. Me quería fijar solo en un punto que hemos leído del Evangelio, cuando dice: esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Yo, si os tengo que ser sinceros, antes de empezar el sermón, creo que este es el sermón más bonito que voy a hacer en todo el año. Porque ayer, cuando estaba leyendo este Evangelio, decía: ¿y por qué? ¿Por qué no le podían romper un hueso? Lo flagelaron del modo más terrible, le clavaron un montón de espinas en la cabeza, según la sábana santa, bueno, terribles. Después, muerto, le atravesaron el costado con una lanza hasta el corazón, lo abofetearon, le escupieron, todo. ¿Y por qué la Sagrada Escritura había dicho: no le quebrarán ni un solo hueso? ¿Por qué? Entonces me puse a escudriñar las Escrituras y cuando apareció la respuesta, os lo digo de verdad, yo me quedé admirado. Yo dije: Señor, te adoro en las Sagradas Escrituras, te adoro en tu palabra. Es impresionante estos detalles, cómo se les podrían haber ocurrido a unos pobres galileos que eran pescadores, que no eran rabinos, que no eran nada. Y yo mismo, que me he dedicado al estudio de las Escrituras como pastor de iglesias toda la vida, he necesitado 21 años, casi un cuarto de siglo, para descubrir la profundidad de este versículo: no le quebrarán ni un solo hueso. Mirad, lo primero de todo, escuchemos en Éxodo, esto lo escribe Moisés, lo que dijo ese hombre santo. Y entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza para la Pascua. Y dice quiénes podrán comer y quiénes no podrán comer el Cordero Pascual. Se ha dicho de paso, esto también se puede aplicar para la Eucaristía. No todos pueden tomar la Sagrada Eucaristía, del mismo modo que Dios le dijo a Moisés y a Aarón, el sacerdote, que no todos podrían comer el Cordero Pascual en la cena del sábado, de la Pascua. Y dice, después de decir quiénes podían comer y quiénes no, dice: y no se llevará nada de la carne del Cordero Pascual fuera de la casa, ni se le quebrará ninguno de sus huesos. No se le quebrará ninguno de sus huesos. ¿Qué significa esto? Primero de todo, que Jesús era el Cordero Pascual. Es un pequeño detalle que no vuelve a aparecer en toda la Escritura. El único animal,
el único momento de todos los ritos, de toda la historia de Israel, etcétera, en que dice la Escritura, y no se le quebrará ningún hueso, es cuando habla del Cordero Pascual. Luego, cuando Juan, después de la pasión, después de esa Pascua, dirá, y no le quebraron ningún hueso, y eso que iban a romperse los huesos, ya iban los soldados a romperle los huesos para asegurarse de que muriera rápidamente al caer su cuerpo ya sin sostén ninguno y se asfixiara en la cruz, pero ya estaba muerto y no lo hicieron. Y dice, esto no ocurrió por casualidad, sino por este versículo. Después hay otro versículo en el Salmo 34, cuando dice, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todos ellos. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos se quebrará. De nuevo, San Juan está diciendo, y Dios mismo con los hechos, este era el justo, este era el justo. Porque yo dije esto pensando en él. Yo dije esto para que todos los que vieran esa escena dijeran, se ha cumplido. Podrían haberle roto los huesos, pero la Escritura lo dijo del Cordero Pascual y los salmos lo decían en sentido espiritual del justo, pero en él se cumplió literalmente. Después descubrí que algunos exegetas se habían dado cuenta de que Adán, cuando apareció Eva, dijo, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Si esto tenemos en cuenta lo que dice San Pablo, de que la Iglesia es como la esposa de Cristo, cuando además en Efesios 5 dice, porque somos miembros de su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo. E incluso hay algunos papiros muy antiguos, pero menos, que añaden, porque somos miembros de su cuerpo, carne de su carne y huesos de sus huesos. Esto no estaba inspirado, por eso no pasó a la Biblia general, pero los que copiaban las epístolas de San Pablo recordaron estos pasajes que concordaban con lo que he dicho antes. De tal manera que se añadió. ¿Qué significa entonces esto? El mensaje es verdaderamente precioso. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto, el cuerpo místico de Cristo puede sufrir, puede ser despreciado, puede ser insultado, puede ser golpeado, pero Dios ha dicho en el Salmo, ni uno solo de sus huesos se quebrará. El hueso simboliza la estructura, puede simbolizar la fe, puede simbolizar la doctrina, los dogmas. Ya pueden venir todas las tempestades que quieran sobre la Iglesia. Puede caerle toda la basura que le quiera echar el mundo. Pero la doctrina, los dogmas, la fe permanecerá inquebrantable hasta el final. El sentido a mí me parece precioso. Insisto, Adán dijo cuando vio a Eva, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Jesús, al ver a la Iglesia, su esposa, podría decir, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. San Pablo lo había dicho, somos parte, miembros de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo, en Efesios. Así que yo sé que en muchos sermones os he dicho la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia. Nunca jamás podemos separarnos de la Iglesia. Todo puede hundirse menos la Iglesia. Pueden quemar las iglesias. Europa entera puede caer en la apostasía. Pueden confiscarnos las catedrales. Pueden separarse del cuerpo de Cristo millones de cristianos.
Podrían separarse hasta sacerdotes, hasta obispos en un cisma, pero los huesos de la Iglesia permanecerían inquebrantables. Eso es lo que profundamente me parece a mí que significa este versículo que puso San Juan. Es el Cordero Pascual, es el justo del Salmo, pero nosotros somos miembros de su cuerpo y este cuerpo va a permanecer sufriendo, pero nadie lo va a quebrantar. No se puede corromper, no se puede corromper. Pueden separarse de nosotros muchos, pueden separarse, pero realmente Dios moverá lo que haga falta, cielos y tierra, para que nada de la estructura esencial, de la esencia de la Iglesia, nunca sea roto. Nunca. Con lo cual tenemos siempre que estar en paz. Y la conclusión que se saca de este versículo de San Juan, no le rompieron ni uno solo de sus huesos, es la unión a la Santa Iglesia Católica. Santa Iglesia, en la que todo es perfecto. En la Iglesia todo es perfecto. Fundada por un santo fundador, Dios mismo, con medios que nos da ella santos, los sacramentos, la palabra de Dios, los sacramentales, la misma santidad que hay dentro de ella. Ciertamente, hay pecados en algunas personas, ciertamente, hay pecados en algunas personas, pero no en la Iglesia, no en el misterio de la Iglesia. El misterio de la Iglesia es límpido, límpido. Ningún santo padre durante siglos y siglos dijo que la Iglesia era santa y pecadora. Nunca. La Iglesia, por el contrario, siempre repitieron una y otra vez que era santa. Santa por su fundador, por los medios, por la santidad que hay dentro de ella. El pecado es de las personas, no de la Iglesia. Y por lo tanto, aquellas personas que se separan de la Iglesia cuando ocurre un escándalo y dicen, me he desencantado, se cumplen las palabras de San Juan. Estaban entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Estaban entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Lamentamos mucho que se vayan, aquellos que escandalizados por escándalos, por cosas, se van. Lo lamentamos mucho. Pero ciertamente no habían renacido del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo no habitaba en ellos con la fuerza de ese fuego que bajó en Pentecostés. No. De lo contrario, como dice San Juan, no nos hubieran dejado. Nada más. Yo mismo, os lo digo de verdad, me quedo admirado de la palabra de Dios, admirado de la profundidad, de cómo no es posible decir tantísimo con tanta sencillez, de un modo tan escueto, de un modo que está tan conectado con el resto de los versículos de todo el libro. Que todos nosotros, cuando escuchamos aquí en la misa la palabra de Dios, recordemos siempre que hay un banquete del pan, que ese sí Jesús lo partió como símbolo de su quebrantamiento espiritual, como símbolo de su quebrantamiento. Hay un banquete del pan, de los ángeles, pero hay un banquete también de la palabra que yo mismo, año tras año, me quedo admirado de hasta qué punto nosotros solamente captamos la parte más superficial. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con confianza puesta en Cristo, por quien tenemos libre acceso a Dios Padre.